El sol de julio caía como plomo derretido sobre las calles de Guadalajara, y Roberto Méndez caminaba por la avenida Chapultepec con la cabeza gacha, evitando las miradas de la gente. Tenía 42 años, pero se sentía como si cargara el peso de 80. En su bolsillo, un papel arrugado confirmaba lo que ya sabía. Su último intento de conseguir empleo había fracasado. Era el rechazo número 17 en 3 meses. La constructora donde había trabajado durante 15 años cerró sus puertas después de que el dueño huyera con los fondos de la empresa, dejando a 30 familias sin sustento y sin las liquidaciones que les correspondían. Roberto fue uno de ellos. Su esposa, Claudia, lo esperaba en su pequeña casa de la colonia Constitución, un barrio de clase trabajadora donde las paredes de bloc sin pintar y los techos de lámina contaban historias de esfuerzo diario. Habían vendido el carro hacía un mes para pagar la renta atrasada. Los muebles de la sala ya no estaban. Los compraron unos vecinos por una fracción de su valor. Sus 2 hijos, Daniela de 14 años y Miguel de 9, habían dejado de pedirle cosas. Veían en sus ojos el agotamiento, la desesperación que él intentaba ocultar sin éxito. Si estás viendo esta historia desde México, Estados Unidos o cualquier parte del mundo, déjame un comentario diciéndome de dónde nos ves. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte más historias de fe y superación que pueden tocar tu corazón. Ahora sí, continuemos. Esa tarde, cuando Roberto entró a su casa, Claudia estaba sentada en una de las 2 sillas que quedaban en el comedor, con la cabeza entre las manos. Sobre la mesa había una carta del colegio. Miguel necesitaba útiles escolares y el pago de la colegiatura estaba vencido. Daniela había dejado de ir a sus clases de danza, algo que amaba con todo su corazón, porque ya no podían pagar la mensualidad. «No sé qué más hacer, Claudia», dijo Roberto con la voz quebrada. «He tocado todas las puertas. Nadie contrata a un hombre de mi edad sin palancas, sin contactos». Claudia levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, pero había algo en ellos que Roberto no esperaba: determinación. «Mañana voy a ir a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe», dijo ella con firmeza. «Voy a hablar con el padre Ernesto. Él conoce a mucha gente, tal vez pueda ayudarnos, y voy a pedirle a la Virgencita que nos ilumine el camino». Roberto soltó un suspiro amargo. Él había crecido en una familia católica, pero con los años se había alejado de la fe. Le parecía que Dios había volteado la cara cuando más lo necesitaba. ¿De qué servían las oraciones si los problemas seguían acumulándose? «¿Y de qué va a servir eso?», respondió con más dureza de la que pretendía. «Necesitamos dinero, no rezos». Claudia se puso de pie, se acercó a él y tomó sus manos entre las suyas. Tenían callos de tanto lavar ropa ajena para conseguir algunos pesos extra. «Roberto, sé que estás cansado. Yo también lo estoy, pero no podemos perder la fe, es lo único que nos queda. Confía en mí, ¿sí?». Al día siguiente, mientras Roberto salía nuevamente a buscar trabajo, Claudia caminó las 8 cuadras hasta la parroquia. El templo, construido en los años 60, tenía una fachada sencilla de cantera rosa y un campanario que se alzaba sobre las casas del barrio. Adentro, la luz del sol se filtraba por los vitrales, creando patrones de colores sobre las bancas de madera gastadas por décadas de fieles. El olor a incienso y cera de velas flotaba en el aire fresco del interior. El padre Ernesto, un hombre de 60 años con el cabello canoso y una sonrisa bondadosa, la recibió en la sacristía. Claudia le contó toda la situación: la pérdida del empleo de Roberto, las deudas acumuladas, el desaliento que invadía su hogar. Habló entre lágrimas, pero también con la esperanza de quien busca un milagro. «Hija mía», dijo el padre Ernesto, «entiendo tu dolor.
Estas son pruebas difíciles, pero recuerda que Dios nunca nos abandona, aunque a veces no entendamos sus tiempos. Conozco a don Alfonso Ruiz, dueño de una pequeña empresa de materiales de construcción en Tlaquepaque. Es un hombre de fe, viene a misa todos los domingos. Déjame hablar con él. Tal vez pueda darle una oportunidad a tu esposo. Claudia sintió un destello de esperanza. Le agradeció al Padre con el alma y se arrodilló frente al altar de la Virgen de Guadalupe. Rezó con una intensidad que no había sentido en años, pidiendo no solo por trabajo, sino por la paz de su familia y porque Roberto recuperara la fe que había perdido. Esa noche, cuando Roberto regresó con las manos vacías una vez más, Claudia le contó sobre la conversación con el padre Ernesto. Roberto quiso creer, pero el desánimo era más fuerte. Claudia, ya hemos intentado todo. ¿Por qué esto sería diferente? Porque esta vez confiaremos en que algo más grande que nosotros está trabajando a nuestro favor, respondió ella tomando su mano. Dame una oportunidad más. Solo una. 2 días después, el teléfono de Roberto sonó. Era un número desconocido. Al contestar, una voz grave y amable se presentó como Alfonso Ruiz. Le explicó que el padre Ernesto le había hablado de su situación y que necesitaba a alguien con experiencia en construcción para supervisar sus entregas y manejar el inventario de su negocio. ¿Puede venir mañana a las 9 de la mañana para que platiquemos?, preguntó don Alfonso. Roberto sintió que el corazón le daba un vuelco. Por primera vez en meses, una pequeña luz se encendió en medio de la oscuridad. Sí, señor. Ahí estaré sin falta. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Daba vueltas en la cama pensando en la entrevista, en qué diría, en cómo se presentaría. Claudia, acostada a su lado, rezaba en silencio, agradeciéndole a Dios por esa oportunidad. A la mañana siguiente, Roberto se levantó temprano, se bañó, se puso su única camisa planchada y unos pantalones que Claudia había remendado con cuidado. Caminó hasta la parada del camión, tomó la ruta que lo llevaba a Tlaquepaque y llegó 15 minutos antes de la cita. La empresa Materiales Ruiz era un terreno amplio con bodegas llenas de cemento, varillas, blocks y herramientas. Don Alfonso, un hombre robusto de 50 y tantos años, con bigote espeso y manos curtidas por el trabajo, lo recibió con un apretón de manos firme. Siéntese, don Roberto. El padre Ernesto me habló muy bien de usted y de su familia. Cuénteme, ¿qué experiencia tiene? Roberto le explicó sus 15 años en la constructora, sus conocimientos sobre materiales, su capacidad para coordinar equipos y entregas. Habló con honestidad sobre el cierre de la empresa y sobre lo difícil que había sido encontrar trabajo. Don Alfonso lo escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Cuando Roberto terminó, el hombre mayor se recargó en su silla y sonrió. Mire, don Roberto, yo también he pasado por tiempos difíciles. Hace 20 años, cuando arranqué este negocio, no tenía ni para comer, pero la Virgen de Guadalupe me ayudó. Por eso siempre trato de apoyar a quien lo necesita. El trabajo es suyo si lo quiere. Le pagaré bien, no se preocupe. Puede empezar el lunes. Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Intentó contenerlas, pero no pudo. Extendió la mano para estrechar la de don Alfonso, pero el hombre se levantó y lo abrazó. Tranquilo, hermano. Dios aprieta pero no ahorca. Ya verá que todo va a mejorar. Cuando Roberto regresó a casa, Claudia estaba tendiendo ropa en el pequeño patio. Al verlo entrar con una sonrisa en el rostro, supo de inmediato que algo había cambiado. ¿Y? Preguntó con el corazón acelerado. Conseguí el trabajo, Claudia. Empiezo el lunes, respondió él, y por primera vez en meses la abrazó con la fuerza de quien ha recuperado la esperanza. Daniela y Miguel salieron corriendo de su cuarto al escuchar la noticia. La familia se abrazó en el centro de la sala vacía, llorando de alegría y alivio.
Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cenaron juntos con tranquilidad. No había mucho que comer, solo frijoles y tortillas, pero el sabor era distinto, sabía a esperanza. El lunes, Roberto llegó puntual a su nuevo trabajo. Don Alfonso le presentó a los empleados, le mostró las instalaciones y le explicó sus responsabilidades. El trabajo era demandante, pero Roberto lo hacía con gusto. Cada mañana se levantaba agradecido, consciente de que esa oportunidad no había llegado por casualidad. Con el primer sueldo, Roberto pudo pagar la colegiatura de Miguel y comprar los útiles que necesitaba. Con el segundo, le devolvió a Claudia algo de lo que habían vendido, una pequeña televisión usada que encontró en buen precio. Con el tercero, reinscribió a Daniela en sus clases de danza. Ver la sonrisa de su hija fue uno de los momentos más hermosos de su vida. Pero algo más estaba cambiando en Roberto. Cada vez que veía a don Alfonso rezar antes de empezar el día de trabajo, o cuando escuchaba cómo el hombre hablaba con fe y agradecimiento, algo en su interior se movía. Una tarde, mientras organizaba el inventario, don Alfonso se acercó a él. «Don Roberto, ¿le puedo hacer una pregunta personal?» «Claro, don Alfonso». «¿Usted cree en Dios?» Roberto se quedó pensando. No era una pregunta fácil de responder. «La verdad, don Alfonso, hace tiempo que dejé de creer. Sentí que Dios me había abandonado cuando más lo necesitaba». Don Alfonso asintió con comprensión. «Yo pensé lo mismo hace muchos años. Perdí a mi esposa en un accidente. Me quedé solo con 3 hijos pequeños. Sentí que la vida no tenía sentido, pero fue en ese momento de mayor oscuridad que encontré la luz. No porque Dios me hubiera abandonado, sino porque yo había cerrado los ojos para no verlo». A veces, las pruebas más duras son las que nos preparan para algo mejor. Piénselo. Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Roberto. Esa noche, al llegar a casa, le contó a Claudia la conversación. Ella lo abrazó y le dijo: «Amor, tal vez es tiempo de que volvamos a la iglesia, como familia. ¿Qué dices?» Roberto, por primera vez en años, aceptó. El domingo siguiente, la familia Méndez entró a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Roberto sintió algo extraño al cruzar las puertas, como si algo pesado se desprendiera de sus hombros. Se sentaron en una banca cerca del altar, y cuando el padre Ernesto comenzó la misa, Roberto escuchó cada palabra con atención. La homilía hablaba sobre la fe en los momentos difíciles, sobre confiar en que Dios tiene un plan incluso cuando no lo entendemos. Al finalizar la misa, el padre Ernesto se acercó a ellos. Al ver a Roberto, sonrió ampliamente. «Qué gusto verlo por aquí, don Roberto. Don Alfonso me contó que está trabajando muy bien. Gracias, padre. Gracias por todo lo que hizo por mi familia. No sé cómo pagarle». «No me debe nada, hijo. Fue Dios quien puso todo en su lugar. Yo solo fui un instrumento». Roberto sintió un nudo en la garganta. Por primera vez entendió que su historia no había sido casualidad. Cada rechazo, cada puerta cerrada lo había llevado exactamente donde necesitaba estar. Los meses pasaron y la vida de la familia Méndez fue mejorando poco a poco. Roberto no solo conservó su trabajo, sino que don Alfonso le fue dando más responsabilidades y aumentó su sueldo. Claudia dejó de lavar ropa ajena y pudo dedicarse más a sus hijos. Daniela brillaba en sus presentaciones de danza, y Miguel comenzó a destacar en la escuela. Pero lo más importante era que Roberto había recuperado algo que creía perdido para siempre: su fe. Cada domingo, la familia asistía a misa. Roberto se había vuelto voluntario en la parroquia, ayudando con las reparaciones del templo y organizando eventos para recaudar fondos para familias necesitadas. Ahora él era quien tendía la mano a otros que pasaban por lo que él había vivido.
Una tarde de diciembre, mientras Roberto terminaba de organizar la bodega, don Alfonso lo llamó a su oficina. Sobre el escritorio había una caja envuelta con papel de regalo. «Esto es para usted y su familia, don Roberto. Un pequeño aguinaldo por este año de trabajo». Roberto abrió la caja y encontró un sobre con dinero y una tarjeta escrita a mano. La tarjeta decía: «Gracias por su dedicación y honestidad. Que Dios siga bendiciendo a su familia. Con cariño, Alfonso Ruiz». Roberto no pudo contener las lágrimas. Le agradeció a don Alfonso con el corazón en la mano y se fue a casa con la emoción desbordándose. Esa noche reunió a su familia y les mostró el regalo. Claudia lloró de agradecimiento. Daniela y Miguel abrazaron a su padre con fuerza. «Esto es un milagro, Roberto», dijo Claudia. «Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos superado, es un milagro de Dios». Roberto asintió. Ya no le quedaba ninguna duda. La Nochebuena de ese año fue diferente a la del año anterior. La casa estaba decorada con luces y un pequeño árbol que Roberto había comprado. Había comida en la mesa: pavo, romeritos, ponche y buñuelos. Pero más allá de lo material, lo que llenaba esa casa era algo que ningún dinero podía comprar: paz, amor y fe. Antes de la cena, Roberto pidió a su familia que se tomaran de las manos. Por primera vez en su vida, él dirigió la oración. «Dios mío, gracias por no abandonarnos cuando sentimos que todo estaba perdido. Gracias por enviar ángeles como el padre Ernesto, como don Alfonso, como mi esposa Claudia, que nunca dejó de creer. Gracias por enseñarme que la fe no es solo creer cuando todo va bien, sino confiar cuando todo parece derrumbarse. Te pido que bendigas a todas las familias que están pasando por momentos difíciles, que encuentren la luz como nosotros la encontramos. Amén». «Amén», repitieron todos con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, mientras Roberto miraba a su familia sonreír, supo con certeza que su vida había cambiado para siempre. No porque hubiera conseguido un empleo o porque las deudas hubieran desaparecido, sino porque había aprendido una lección que llevaría por el resto de sus días. La fe transforma vidas, incluso cuando todo parece perdido. Al día siguiente, durante la misa de Navidad en la parroquia, el padre Ernesto invitó a Roberto a compartir su testimonio con la comunidad. Roberto, nervioso pero decidido, subió al altar y con voz firme contó su historia. Habló de la desesperación, del desempleo, de las noches sin dormir, pero también habló de la fe de Claudia, de la generosidad de don Alfonso, de cómo Dios había usado a personas comunes para hacer un milagro extraordinario en su vida. Cuando terminó, la iglesia estalló en aplausos. Muchas personas tenían lágrimas en los ojos. Después de la misa, varias familias se acercaron a Roberto para agradecerle por compartir su historia. Algunos le contaron que estaban pasando por situaciones similares y que sus palabras les habían dado esperanza. Una señora mayor, con las manos arrugadas y la mirada cansada, se acercó a él. «Joven, gracias por recordarme que Dios nunca nos abandona. Mi esposo perdió su trabajo hace 2 meses y yo ya no sabía qué hacer. Pero hoy, al escucharlo, siento que todavía hay esperanza». Roberto tomó sus manos y le dijo: «Señora, no pierda la fe. Yo sé lo difícil que es, pero le prometo que si confía en Dios y sigue luchando, todo va a mejorar. No sé cuándo ni cómo, pero va a mejorar». Esa interacción marcó un antes y un después en la vida de Roberto. Se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Era una historia que podía inspirar a otros, que podía ser un faro de esperanza para quienes estaban perdidos en la oscuridad. Con el paso de los meses, Roberto se convirtió en una figura importante en la comunidad parroquial.
Organizaba reuniones de apoyo para personas desempleadas, donde compartía consejos prácticos y, sobre todo, fe. Don Alfonso se unió a estas iniciativas, ofreciendo entrevistas de trabajo a quienes estuvieran calificados y apoyando económicamente a las familias más necesitadas. Una tarde de marzo, mientras Roberto y don Alfonso tomaban un café después del trabajo, el hombre mayor le dijo: «¿Sabe qué, don Roberto? Cuando el padre Ernesto me habló de usted, yo no solo estaba buscando un empleado, estaba buscando a alguien que entendiera el valor de una segunda oportunidad, alguien que, habiendo tocado fondo, supiera apreciar la bendición de levantarse. Y usted ha superado todas mis expectativas, no solo como trabajador, sino como hombre de fe». Roberto sintió una profunda gratitud. Le confesó a don Alfonso que él también había cambiado su vida de maneras que nunca imaginó. «Don Alfonso, usted me devolvió más que un trabajo, me devolvió la dignidad, la esperanza y la fe. Mi familia está completa otra vez, y todo es gracias a su generosidad y a la mano de Dios trabajando a través de usted». Don Alfonso sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Así es como debe ser, don Roberto. Dios nos bendice para que bendigamos a otros. Ese es el verdadero propósito de la vida». El tiempo siguió su curso, y la historia de Roberto Méndez se convirtió en una leyenda local en la colonia Constitución. La gente hablaba de él como el hombre que había perdido todo y lo había recuperado gracias a la fe. Su testimonio se compartía en otras parroquias, e incluso fue invitado a hablar en retiros espirituales y encuentros de fe en diferentes partes de Guadalajara. Daniela, inspirada por la transformación de su padre, decidió que quería estudiar trabajo social para ayudar a familias en situaciones difíciles. Miguel, por su parte, se convirtió en monaguillo y le fascinaba servir en la misa dominical. Claudia continuaba siendo el pilar de la familia, pero ahora con una sonrisa permanente y un corazón lleno de gratitud. En el segundo aniversario de su llegada a Materiales Ruiz, don Alfonso organizó una pequeña celebración para Roberto. Reunió a todos los empleados, al padre Ernesto y a la familia Méndez. Durante el evento, don Alfonso anunció algo que dejó a todos sorprendidos. «Don Roberto, usted ha demostrado ser un hombre de honor, de trabajo y de fe. Por eso, he decidido hacerlo mi socio minoritario en este negocio. A partir de hoy, usted no solo es un empleado, es parte de esta empresa». Roberto no podía creer lo que escuchaba. Miró a Claudia, quien lloraba de emoción. Miró a sus hijos, que saltaban de alegría. Miró al padre Ernesto, quien asentía con una sonrisa de orgullo. Y finalmente miró a don Alfonso, el hombre que había sido un ángel en su vida. «Don Alfonso, yo no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás soñé». «No diga nada, hermano. Solo siga siendo el hombre de fe que es y sigamos ayudando a más familias como la suya». Esa noche, en su casa, Roberto se arrodilló frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que Claudia había colocado en la sala. Rezó con el alma abierta, agradeciéndole a Dios por cada prueba, por cada lágrima, por cada momento de desesperación que lo había llevado exactamente donde necesitaba estar. «Gracias, Diosito, por no soltarme cuando yo te solté. Gracias por enviarme a las personas correctas en el momento correcto. Gracias por enseñarme que la fe no es creer que todo será fácil, sino confiar en que nunca estaremos solos en las dificultades. Seguiré sirviendo, seguiré ayudando y seguiré compartiendo tu amor con quienes más lo necesiten». Los años pasaron y la vida de Roberto siguió siendo un testimonio vivo de fe y superación. Su historia se convirtió en un ejemplo para cientos de familias en Guadalajara que enfrentaban sus propias tormentas. Él nunca olvidó de dónde venía, nunca olvidó las noches de angustia,
nunca olvidó la sensación de no tener nada, y precisamente por eso, cada vez que tenía la oportunidad, extendía su mano a quien lo necesitara. En una misa especial celebrada en la parroquia para conmemorar los 50 años del templo, el padre Ernesto invitó a Roberto a dar el testimonio final. Frente a una iglesia llena de fieles, Roberto habló con el corazón en la mano. Hermanos y hermanas, yo estuve donde muchos de ustedes están ahora, sin trabajo, sin dinero, sin esperanza. Pero hoy les digo con toda certeza, Dios nunca nos abandona. A veces permite que pasemos por el fuego no para destruirnos, sino para purificarnos, para enseñarnos, para prepararnos para algo mejor. Mi vida es la prueba de que cuando todo parece perdido, cuando no queda nada más que hacer, ahí es cuando Dios hace su mayor obra. No pierdan la fe, no se rindan, sigan adelante, porque el milagro está más cerca de lo que creen. La iglesia estalló en aplausos. Roberto bajó del altar con los ojos húmedos, pero con el corazón lleno de paz. Claudia lo abrazó. Daniela y Miguel lo rodearon, y en ese momento, en medio de esa comunidad de fe, Roberto supo que su historia no había terminado. Era solo el comienzo de algo más grande, una vida dedicada a ser testimonio vivo del amor y la misericordia de Dios. Y así, en las calles de Guadalajara, en el calor sofocante del verano y en las lluvias torrenciales de septiembre, la historia de Roberto Méndez siguió inspirando a quienes la escuchaban, porque no era solo una historia de superación económica o profesional. Era una historia de transformación espiritual, de un hombre que lo perdió todo y lo encontró todo, de una familia que estuvo al borde del abismo y fue rescatada por la fe. Cada domingo, cuando Roberto entraba a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, se arrodillaba frente al altar y repetía la misma oración. Gracias, Señor, por transformar mi vida cuando todo parecía perdido. Que mi historia siga siendo luz para quienes caminan en la oscuridad. Y esa oración, pronunciada con humildad y gratitud, resonaba en los corazones de todos los que compartían ese espacio sagrado, recordándoles que la fe, incluso del tamaño de un grano de mostaza, puede mover montañas y transformar vidas.